Hola. ¿Qué? Es que estoy haciendo un video. Hoy les vamos a hablar sobre Mexico Tenochtitlan, la fundación, la aparición, la seña donde iba a ser la tierra sagrada. Hicimos doble video anteriormente para ver lo de sigue pintando, para hablar de Chapultepec y de Colhuacán. Por esos lugares referimos también otros que pues no se dice mucho, ¿sí? Papá, mira. Ay, qué bonito, hijo. Síguele pintando. Aquí también sucede lo mismo. Después de Chapultepec, después de Colhuacán, pasan por Mexicatzingo. Mexicatzingo. Mira, papá. Mira, papá. Uy, qué bonito. Perdón, es que está mi hijo pintando. Aquí se dice que Huitzilopochtli mandó a sus teomamas a consolar a su pueblo, diciéndole que todo esto había pasado, pero solo para encontrar más bien y descanso de sus personas. Poco después hicieron un nuevo sacrificio. Cito. Por ello, llegaron luego dentro de los tulares y carrizales a Mexicatzingo, donde pusieron cabeza abajo al llamado Acatzin, viéndosela las vergüenzas, y lo flecharon, digamos, en las nalgas. Por ello, pusiéronle el nombre de Mexicatzingo. Secaron luego allá muy bien sus armas, insignias y escudos. Sí. Shh. Síguele pintando. Síguele pintando. Después pasaron por otro lugar que se llama Tetetzingo. Y ahí, en el tular, en el carrizal, se murió el llamado Huictón, donde quemaron su cuerpo y todas las banderas de papel, por lo que se dice que los ancianos mexicanos que se quemaron las banderas, por lo que arriba se dice. Sigue pintando, sigue pintando. Después pasaron por Nextipac. Levantaron pirámides de tierra, ofrendas a los dioses. Allá escondieron sus canastas de carrizo. Allá ellas fueron escondidas. Es lo único que se dice. Ya ven, son muy breves las cosas. Entonces, a veces nos sentimos un poco apresurados porque ya queremos pasar a, pues digamos, acontecimientos históricos. Después pasaron por otro lugar que se llama Iztacalco. Cali, casa. Lugar. Ista, blanco, blanca. Por el lugar de la Casa Blanca. Allí se los voy a leer. Esperemos que sea muy rápido esto para pasar a México. También es cita aquí de, primeramente, de los anales de Tlatelolco, Fernando Alvarado Tezosomoc, el Códice Opán. Por ello se trasladaron luego también dentro del tular, del carrizal. Ya van 3 veces con esta que nombramos así, el tular, el carrizal. Al lugar llamado Iztacalco, cuando capitaneaba a los mexicanos el llamado Tenochtin. Hicieron allá luego la figura llamada Amatetzoali, una montaña de papel de corteza. Amate es aquí la corteza de un árbol con el cual se hace el papel, con el cual se hacían los códices antiguamente. Bueno, los hacían de diversas maneras los códices, el material. Era papel de amate, que era una corteza de piel así como que... ¡ay, qué bonito, qué bonito!
Y también lo hacían de piel de venado, lo hacían así, en la piel de venado escribían sus códices, también escribían en hojas de lo que aquí se llamaba el maguey, lo que aquí se llama el maguey. No sé si la hoja es muy grande y espinosa, se le quita la carne y salen unas tiritas. Esas tiritas, con esas se hacen zacate, se hacen zapatos, se hacen morrales, se hacen muchas cosas. Es como una especie de hilo un poquito duro de la penca. Entonces no sé si ese también lo aplanaban o con la hoja de maguey tiene una capita de una como sabanita que se le puede quitar a la hoja, y quizás en ella, no estoy seguro. Aquí en mi pueblo también hay un códice y dicen que es de hojas de maguey, pero pues no nos lo quieren enseñar. Después se dice aquí: le dieron forma a la persona poniéndole cabeza, busto, brazos y pies, arropándole y arreglándole convenientemente, cantándole después por toda una noche allí en Iztacalco. El que entonó el canto fue el cautivo llamado Tetzitzilin Tlacateca, capitán de Colhuacán. De noche hicieron música, allí entonaron cantos al capitán de Colhuacán llamado Tetzitzilin. Tetzitzilin. Cantaron Tetzitzilin. No me sale, ¿verdad? Pero bueno, esto es cantadito. Tetzitzilin, armado de papel, rodeo de papel, llorando en el camino. Cuando hubieron reunido los mexicas todos sus papeles escritos, rellenaron con masa de bledo el dios hecho de palos, lo rellenaron, lo envolvieron con papel, le pusieron cabeza y los descubrieron allá por primera vez. Después hicieron música, golpeando tablas de canoas, y componen allá el siguiente cantar. Por Iztacalcinco fue renovada nuestra montaña de papel de corteza. Después de haber sido fabricada nuevamente con la mano durante una noche, en una llanura fue fabricada con la mano nuestra montaña de papel de corteza. Regresa otra vez el Nano Cihuatzin, el de nombre de gente. Alaleguaye. En la llanura, nuestra montaña de papel de corteza fue hecha a mano. Pero el Coyoacán o algo así, el Coyoacán escucha la canción, cuyo son se extiende a lo lejos, e inmediatamente llaman a las armas. ¡Oh, Tepaneca! ¡Vámonos a reprenderlos! ¿Son todavía muchos los mexica? Pero se equivocaron al llamar a las armas. Después van corriendo y llegan con los mexica que cantan a su dios, pero toman a los Coyohuaque como demonios, y enseguida los mexicas empiezan su alarido de guerra. Pronto pelean, pronto se apodera de ellos un gran coraje, o sea, están templados. Allá murieron los Coyohuaque. Cada mujer toma prisioneros. Esto es importante. La mujer también sabía luchar. Después los sacrificaron ante la montaña de papel, o sea, ante la divinidad de su dios. No permanecieron mucho tiempo en Iztacalco, y después ya, ahí se acaba todo. ¿Sí? Hicieron pelea, hicieron sacrificios, hicieron cautivos, las mujeres cautivaron. Entonces esas mujeres, pues queremos pensar que también eran Tequihuaque, Tequihua, Yao Tequihua, Sihuat. Después pasan por otro lugar que se llama Mexuca. Todos estos son muy breves, pero bueno,
Fueron luego al lugar en que se sentaron también dentro del tular, dentro del carrizal, donde dio a la luz una mujer, hija y doncella de los mexicanos, llamada Quetzalmoyahuatzin, cuyo vástago era llamado Gonzalán. Ya. Después pasan por otro lugar que se llama Temazcaltitlán. Todos los mexicas se asentaron entonces en el tular, en el cañaveral. Esto ya lo hemos repetido una y otra vez. El tular, el cañaveral, es como los tules. Las cañas se dan así como en los lagos, en las orillas, ¿no? Todo esto, antes que fuese la Ciudad de México, o el Valle de México más bien, era el Lago de México. Era un lago inmenso, inmenso, inmenso. Pero pues se tapó y ahora sobran poquitas, ¿no? Está Xochimilco, todavía hay manantiales allá, y es un lugar muy conocido donde hay estas paseos como en lancha, pero no es lancha, trajinera se les llama. Antes estaban llenas todas de flores, pero pues ahora existe el plástico y ya sabrán ustedes. Y llegó hasta allá, hasta Texcoco. Todavía hay restos de ese lago allá en Texcoco. Está lejísimos, es como al norte, ¿no? No digo, perdón, perdón, al poniente. Temazcaltitlán. Allí dieron con una piedra. Sobre ella había alguien que les gritó. No saben quién era el que les gritó. Les dijo: ¡Mexicas, vengan! Y por esa razón fueron los mexicas y ahí estuvieron un buen tiempo, ¿sí? No supieron quién era él. Y en ese lugar dijeron algunos mexicanos: ¿dónde los llevaba Huitzilopochtli perdidos? Aquí es importante porque precisamente la gente ya está perdiendo la fe, ya está perdiendo la esperanza, ya no aguantaban, ¿no? Ya habían peleado contra los de Chapultepec y contra los de Colhuacán. Ya no aguantaban más. Se burlaban de ellos, los corrían, les pegaban. Entonces la gente ya estaba desesperanzada. Y en ese lugar dijeron algunos mexicanos, dijeron: pues que dónde los llevaba su dios Huitzilopochtli, que ya se hallaban perdidos. Y murmuraron de él. Y Huitzilopochtli les dijo entre sueños que así convenía haber pasado y que ya estaban cerca donde habían de tener reposo y casa. Y que estos que de él habían murmurado, que de él habían pecado por andar diciendo: oh, ¿dónde nos llevas? Esas cosas. Habían pecado como hombres de 2 caras y 2 lenguas. Y para que fueran perdonados, hiciesen una cabeza con 2 caras y 2 lenguas. Y hecha esta figura con semillas que comían, las flechasen. Y que, bueno, entonces con semillas hacen una cabeza con 2 caras y 2 lenguas, ¿no? Entonces, los que adoramos 2 amos, los que adoramos muchos dioses, los que adoramos muchas cosas, los que adoramos 2 mujeres, pues no adoramos a ninguna. Tenemos 2 lenguas, tenemos 2 caras, ¿sí? Entonces, su Dios les dijo: hagan esto, y ya que tengan esa cabeza, la flechasen. Y que, tapándose los ojos, los que lo hubiesen flechado, la buscasen y hallada la comiesen repartiéndola entre todos. Es decir, es como imaginar así a los que pecaron, que dijeron: ¿a dónde nos lleva nuestro Dios? Ya estamos perdidos, no sabemos de a dónde ir, y ya todos desesperados. Y todos acá: cállense, ¿no? Bueno, esos hombres se dieron cuenta de lo que su Dios había mandado. Es como si los hubiese puesto a ellos ahí para flecharlos, para que se imaginaran que eso les pasaría si siguen comportándose
de esa manera. El asunto es que ellos se imaginaron que eran ellos, de dos bocas, de dos caras, de dos lenguas. Y entonces los flecharon. Y es como un juego, ¿no? Les taparon los ojos a los que los flecharon. Y entonces los flecharon, tenían que ir a buscarla, la cabeza, y ya después repartirla entre todos. Entonces imagínense el que la comió, el que había hablado mal del dios Huitzilopochtli, el que se había quejado y, digamos, dicho injurias o hecho injurias a su dios. Eso se volvió bendito, como el pan, como el pan. Ah, si quieres ahí también píntale ya. Sí, píntale más. Ahí. Sí, échale más pintura. Perdón. Estamos en pandemia. Bueno, se lo comieron, lo repartieron entre todos. Después hicieron temazcal, en que se bañaron a una doncella, hijo de los mexicanos, llamada Quetzalmoyahuatzin, la madre, como decíamos arriba, de Contzalan, por lo que se denomina Temazcaltitlan. Allá se bañaron todos los mexicanos y ahí se establecieron y quedaron. Estando allí, como decíamos, luego se bañaron o se purificaron. De allí se levantaron y se cuenta, se dice que fueron en busca. Esto es importante, porque ahí es precisamente donde van en busca de la tierra prometida, de la señal que les iba a dar su Dios para luego construir su ciudad. Entonces, Temazcal. Temazcal es un lugar, es como un baño, digamos, a vapor. Desde la antigüedad esto se llevaba, yo creo que en todos los pueblos antiguos, ¿no? Hemos visto así como que se bañaban con agua caliente, como temazcales. Acá el temazcal es como, digamos, un iglú. En medio hacen un hoyo para meter unas piedras con agua. Tal vez hay una tina o van echando el agua en esas piedras. Pero esa agua tiene hierbas y el temazcal depende de qué es lo que te quieres curar o solamente limpiarte. Pero no solo es un baño, digamos, para sentirse bien, sino es curativo también aquí en México y todavía se usa. A veces es comunal, ¿no? A veces si se quieren entrar desnudos o no, a veces es entre individual, como ustedes quieran, pero es un baño de hierbas o normal, sencillo. Temazcal se llama así. Entonces ha llegado la hora de entrar a México Tenochtitlan. No, todavía no. Voy a leer este. Sigue. México Tenochtitlan. Ahí mismo, donde todos fueron en busca, que esto fue lo último que leímos, ¿no? Estando, luego se bañaron o se purificaron. De allí se levantaron y fueron en busca. Digamos que ya ir en busca ya es porque están inspirados por su Dios, ya se les ha dado la orden, se levantaron y fueron en busca. ¿De qué fueron en busca? Del águila, que ya se les había dicho iban a encontrar, y ahí iba a ser su pueblo. Ya estaban cansados, como decíamos, ¿sí? Pero todos, aún así cansados, aguantaron. Los pocos que no aguantaron fueron señalados y diciéndoles: tienes dos orejas, dos bocas, dos lenguas, dos caras, no eres fiel a tu Dios, ¿sí? Allí mismo donde todos fueron en busca, en Totzalan, en Acatzalan, o sea, en el Tular, en el Cañaveral, de repente entre los carrizales y espaldañas
sucedió algo extraordinario, algo inaudito. Hallaron un ojo de agua hermosísimo, en el cual vieron cosas maravillosas. ¡Oh, qué hermoso! Y de gran admiración. Pero para esto, los teomamas lo habían pronosticado ya por revelación y orden de su dios Huitzilopochtli, pues que iban a encontrar precisamente este ojo de agua hermosísimo, ¿sí? Papá. Ah, píntale más arriba. Sí, échale más. Papá. Sí. Entonces, Mexico Tenochtitlan es el lugar donde los... Ahora pinta con esta. Perdón. No la agarres, ¿eh? Nada más mete. Déjame limpiarla. Espérame. Mexico quiere decir el ombligo de la luna. El centro del ombligo de la luna. El lugar del ombligo de la luna. Píntala aquí. Acá. Sí. Y Tenochtitlan, Tenoch es Tuna, lugar del tular. Sí. Este nombre se los dio también su dios Huitzilopochtli. ¿Se acuerdan que les había el nombre de mexicanos? Se los había dado su dios Huitzilopochtli en el camino de la peregrinación. Píntale, píntale porque se está cayendo. Así. Entonces, les leo. Lo primero que vieron fue una sabina blanca muy hermosa al pie de un ojo de agua. Después vieron a todos los sauces de alrededor, todos blancos. Imagínenselos, ¿no? Llegan, ven el ojo de agua y comienzan a ver cosas maravillosas. Ven los sauces blancos, ¿sí? Una sabina blanca muy hermosa, ahí al pie junto al ojo de agua, donde brota, junto al manantial, ¿no? Una sabina blanca, después los sabinos, todos los que estaban alrededor, todos blancos. Se dice que estos sauces no tenían ni una hojita verde, todos blancos. Algo tiene que ver con Aztla, ¿no? Lugar de la blancura. Todo comenzaron a verlo blanco. ¿Qué significado tiene todo esto? Ahí junto al manantial. Después, ninguna hojita verde tenían. Todo blanco. También todas las cañas de ese lugar y todas las espaldañas de alrededor eran blancas. Asimismo, del ojo de agua de la fuente, comenzaron a salir ranas blancas, peces blancos, culebras blancas, como si fuera Aztlán, como les decíamos, el lugar de la blancura. Un agua clara y cristalina salía de entre dos peñas, lo cual la hacía tan linda que, según se dice, daba sumo contento verla. Como que los mexicas ya estaban fuera de sí al ver esas cosas de gran admiración, ¿sí? Maravillosas. Fueron en busca y eso encontraron. Los cargadores de los bultos divinos o teomamas, recordando lo que su Dios les había dicho de que iban a encontrar cosas maravillosas, empezaron a llorar de gozo y alegría y a hacer grandes gestos de encanto y júbilo, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Ya hemos visto el consuelo y descanso de este cansado pueblo mexicano. Ya no hay más que desear. Consolaos, hijos y hermanos, que lo que os ha prometido vuestro Dios hemos ya hallado y conseguido. Porque Él nos dijo que veríamos cosas maravillosas entre las espaldañas y carrizales de este lugar, y estas son: todo blanco. Y las ranas de ahí del ojo de agua empezaron a brotar peces, ranas blancas. No sé si tenga que ver con la iluminación, o como decíamos,
como el lugar de la blancura, como Aztlán. Enseguida, los cargadores de los bultos divinos invitaron a su pueblo a guardar silencio y a regresar a Temazcatitlán, donde estaban asentados, y también a esperar los nuevos mandamientos de su Dios. A la noche siguiente, el dios colibrí, o sea, el dios Huitzilopochtli, que ese es lo que quiere decir colibrí zurdo, el dios colibrí. El dios colibrí. ¿A quién adoraban los mexicas? Al dios colibrí. Nada más es para que suene, para que escuchen cómo suena. Huitzil, el dios colibrí. El dios colibrí se le apareció de nuevo en sueños al Teomama Cuauhtloquetzki y le dijo: ya estaréis satisfechos, como yo no os he dicho cosa que no haya sido verdadera. Ya habéis visto y conocido las cosas que os prometí. Veríades en este lugar, o sea, que verían en este lugar, que veríades en este lugar a donde yo os he traído, pues esperad, que aún os falta ver. Eso fue lo que le dijo, pero bueno, en sueños. Y le sigue diciendo su dios colibrí: ya os acordaréis cómo os mandé matar a un sobrino mío que se llamaba Copil, y os mandé que os sacásedes el corazón y que lo arrojásedes entre los carrizales y espaldaña, lo cual hicisteis. Pues sabed que ese corazón cayó encima de una piedra, de la cual nació un tunal, y es tan grande y hermoso que un águila hace de él su habitación y morada. Cada día y encima de él se apacienta y come de los mejores y más galanos pájaros que haya y de las serpientes. Encima de él extiende sus hermosas y grandes alas, y recibe el calor del sol y el frescor de la mañana. Encima de ese tunal, procedido del corazón de mi sobrino Copil, la hallaréis a la hora que fuere de día, y alrededor de él veréis mucha cantidad de plumas verdes, azules y coloradas, amarillas y blancas, de los galanos pájaros con los que esa águila se sustenta. Pues en ese lugar donde hallaredes el tunal, con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlan. Así que al otro día de la mañana, el sacerdote Cuauhtloquetzki, cuidadoso de revelar la revelación y aviso de su Dios y de dar cuenta al pueblo de lo que había visto y oído en sueños, mandó convocar todo el pueblo, grandes y chicos, hombres y mujeres, viejos y mozos, y puestos en pie, empezóles a encarecer las grandes mercedes que de su Dios cada día recibían, en particular la que de presente le había revelado. Y era que, después de haberles referido cómo de su mano venían los misterios y prodigios que un día antes habían visto en las fuentes, de culebras blancas, ranas blancas, peces blancos, sauces blancos y sabinas blancas, etc., que de nuevo le había revelado otra cosa de no menos admiración, para confirmación de que aquel era el lugar que su Dios elegía para su descanso y consuelo, y para aumento y excelencia de la nación mexicana, y renombre de su grandeza. Y refiriéndoles todo lo que le había dicho, dijo de esta manera al Teomama: escuchen. Habéis de saber, hijos míos, que esta noche me apareció vuestro Dios Huitzilopochtli, y me dijo que ya os acordaréis cómo, llegados que fuimos al cerro de Chapultepec,
estando allí su sobrino Copil, había inventado hacernos la guerra, y cómo por su mandato y persuasión las naciones nos cercaron y mataron a nuestro gran capitán y caudillo y a nuestro señor y rey Huitzilihuitl, echándonos de aquel lugar, al cual lugar mandó le matásemos a Copil. Y le matamos y le sacamos el corazón, y puestos en aquel lugar que él nos mandó, lo arrojé yo entre las espaldañas, el cual fue a caer encima de una peña. Y según la revelación que esta noche me mostró, dice que de este corazón ha nacido un tunal encima de esta piedra, tan lindo y coposo, que encima de él hace su morada una hermosa águila. Este lugar nos manda que busquemos, y que hallado nos tengamos por dichosos y bienaventurados, porque este es el lugar de nuestro descanso y nuestra quietud y grandeza. Aquí ha de ser ensalzado nuestro nombre y engrandecida la nación mexicana. Ha de ser conocida la fuerza de nuestro poderoso brazo y el ánimo de nuestro valeroso corazón, con que hemos de sujetar a todas las naciones, así cercanas como lejanas, sujetando de mar a mar todos los pueblos y ciudades, haciéndonos señores del oro y de la plata, de las joyas y piedras preciosas, plumas y divisas y muchas otras cosas, y haciéndonos señores de ellos y de sus haciendas, e hijos y de sus hijas nos han de servir y ser sujetos y tributarios. Este lugar manda se llame Tenochtitlan, para que en él se edifique la ciudad que ha de ser reina y señora de todas las demás de la tierra, y a donde hemos de recibir a todos los demás reyes y señores, y a donde ellos han de acudir como a suprema entre todas las demás. Y así, hijos míos, vamos por entre los tulares y espaldañas, carrizales y espesura, que pues nuestro Dios dice, y en todo lo que nos ha dicho y prometido hemos hallado verdad, también la hallaremos ahora. Oído lo que Cuauhtlóquetzli les dijo, todos humillándose a su Dios y haciendo gracias al Señor de todo lo creado, del día y de la noche y del aire y del fuego, divididos por diversas partes, entraron por los carrizales y espadañas, buscando a una parte y a otra. Tornaron a topar con la fuente que un día antes habían visto, y vieron que el agua que un día antes salía clara y linda, aquel día salía bermeja, o sea, como roja, casi como sangre, la cual se dividía en dos arroyos, y el segundo arroyo, en el mismo lugar que se dividía, salían tan azul y espesa que era cosa de espanto. De un lado salía azul y del otro lado salía rojo. Azul es Tlaloc, rojo es Huitzilopochtli. De esos es el templo de los mexicanos. Más adelante lo veremos. Pero bueno, solo esto es un apunte. Ellos, viendo que todo aquello no carecía de misterio, pasaron delante a buscar el pronóstico del águila, y andando de una parte en otra, divisaron el tunal, y encima de él el águila, con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él y el frescor de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy precioso, de plumas muy preciadas y resplandecientes. Es decir, en esta versión se dice que tenía aves de colores preciosas, que significan o guardan el sentido de los pueblos que se van a conquistar, los pueblos preciosos como aves, ¿sí? En otra versión, pues se dice que cazaba también serpientes. Entonces, como les decía, o como puede ser una serpiente, o como puede ser un ave preciosa, el significado, el sentido es lo mismo en, digamos, en una historia contada en lo posible. Digamos, son acontecimientos posibles, ¿sí?
guardan el mismo sentido. Ahora bien, ellos viendo ellos, como la vieron al águila, cuando la descubrieron, humilláronsele casi haciéndole reverencia, como a cosa divina. El águila, como los vio, se les humilló, bajando la cabeza a donde ellos estaban. Ellos, viendo humillar el águila y que ya habían visto lo que deseaban, empezaron a llorar y a hacer grandes extremos y ceremonias y visajes y meneos en señal de alegría y contento y en hacimiento de gracias, diciendo: ¿dónde merecimos nosotros tanto bien? ¿Quién nos hizo dignos de tanta gracia y grandeza y excelencia? Ya hemos visto lo que deseábamos, ya hemos alcanzado lo que buscábamos y hemos hallado nuestra ciudad y asiento. Sean dadas gracias al Señor de lo creado y a nuestro Dios Huitzilopochtli. Señalaron el lugar y fuéronse a descansar por aquel día. Luego, al día siguiente, el dicho sacerdote Cuauhtloquesqui dijo a todos los de la compañía: hijos míos, razón será que seamos agradecidos a nuestro Dios y que le agradezcamos el bien que nos hace. Vamos todos y hagamos en aquel lugar del Tunal una ermita pequeña, donde descanse ahora nuestro Dios, ya que no sea de piedra, sea de céspedes y tapias, pues de presente no se puede hacer otra cosa. Luego, todos con grandísima voluntad se fueron al lugar del Tunal, y cortando gruesos céspedes de aquellos carrizales, junto al mismo Tunal, hicieron un asiento cuadrado, el cual habría de servir de cimiento o asiento de la ermita para el descanso del Dios. Y así hicieron encima de él una pobre y chica casa a manera de un humilladero. Cubierto de paja de aquella que cogían de la misma agua, porque de presente no podían más, pues estaban y edificaban en sitio ajeno, que aún el suelo no era suyo, pues era sitio y término de los de Azcapotzalco y de los de Texcoco, porque allí llegaban los términos del uno y del otro pueblo, y por la parte del mediodía términos de Colhuacán. Y así estaban tan pobres y apretados y temerosos que aún aquella casita de barro que hicieron para poner a su Dios, la hicieron con temor y sobresalto. He aquí la aparición del águila. He aquí la señal del Dios. La epifanía, como se podría decir. He aquí el misterio, ¿sí? El haber descubierto esta águila que está encima del nopal que creció de un corazón que fue sacrificado por el dios Huitzilopochtli y que había caído en esa piedra. Crece y ahí hizo el nido del águila. Abajo tenía muchas plumas de colores. Como les decía, estas aves refieren el sentido de los pueblos que más adelante los mexicas irán conquistando. Que sea una serpiente, que sea un ave, es lo mismo, porque en otras interpretaciones, aquí yo dije serpientes, pero digamos como si la hubiese citado de otros textos, en donde se dice que el águila comía una serpiente. Pero bueno, este es el escrito, lo sacamos de Diego Durán. Historia de las Indias de la Nueva España. Diego Durán. Hay muchas interpretaciones de estos textos, por lo que digamos que hay muchos que saben otras historias que son muy parecidas a estas y que cada una, digamos, aporta algo distinto, ¿sí? Nosotros quisimos contarles
el viaje, la peregrinación, desde su salida de Aztlán hasta Mexico, Tenochtitlan. Este es lo que padecieron los antiguos mexicanos en sus confrontaciones, en sus viajes, ¿no? Aquí en esta parte, digamos que ya no escribimos más porque, pues, solo en consideraciones finales, ¿no? Pero digamos que es un texto que habla por sí mismo, ¿sí? La aparición del manantial, donde salía agua cristalina y donde todo se volvió blanco, donde todas las hojas de los sauces no tenían ninguna hojita verde, se decía, todo blanco, las ranas blancas que salían del agua, los peces blancos que salían del agua, todo blanco. ¿Qué misterio es ese? Y lo otro, que bueno, ese día se fueron, regresaron al otro día, su Dios le habló a su cargador y le dijo que regresaran, que otra vez iba a haber la señal, que va a ser un águila parada sobre un nopal. Entonces ahí van, salen en busca otra vez y pasan, se dividen, van a buscar el águila, se dividen y pasan por el manantial que un día antes habían visto, pero ahora salen dos chorros de agua, uno rojo y otro azul. El rojo refiere al dios Huitzilopochtli, a la sangre, y el azul refiere al dios de la lluvia, a Tlaloc. Digamos que no se entiende muy bien, porque el templo mayor de los mexicanos, en donde hacían sus sacrificios, hasta arriba tenían, digamos, como encima de la pirámide tenían como dos secciones, una de Huitzilopochtli y otra de Tlaloc, pero estaban juntos. ¿Por qué? Lo primero que se nos ocurre es porque agua y fuego refieren la guerra. Si solo hubiesen puesto, digamos, el templo a su dios Huitzilopochtli, solo significaría el fuego, el sol, lo que calienta, ¿sí? Pero en náhuatl hay un difracismo, como le llamaba Garibay, que se dice algo así como el agua divina y la hoguera. Eso significa guerra, como cuando el dios Nanahuatl, si se acuerdan, se arroja el fuego y que chisporroteó. La flor de la chamusquina se chamuscó. El ruido del agua en el fuego. Eso significa guerra. Muchos ya por ahí lo habrán interpretado de otras maneras y de referir como el agua y el fuego, cosas contrarias, digamos que ordenan, ¿sí? Como es la justicia del dios Huitzilopochtli, que poco a poco las iremos viendo, pero que tiene que ver con su Teoamochtli, sus libros sagrados, sus códices sagrados, sus cuantos mandamientos, dijimos que eran los 6 mandamientos del dios Huitzilopochtli. Con esas tablas sagradas no las hemos perdido de vista hasta ahorita, ¿sí? Los viejos en Acolco las salvaron, toda su historia, sus códices sagrados, los salvaron, los pusieron en salvo, ahí en medio de lo inhóspito, ¿sí? En medio de los tulares y de los carrizales. Ahí sucedió algo divino. ¿Qué más?
pues esta epifanía, ¿no? En donde los mexicanos, digamos que están fuera de sí, ¿sí? Se dice que se meneaban, encontraron la señal que su Dios les había prometido 260 años atrás. Imagínense cuántas generaciones tardaron en llegar a descubrir la tierra sagrada. No han llegado todavía a conquistar. Apenas se les dio la tierra. ¿Qué se dice? Que esa tierra no les pertenecía a ellos. Lo leímos apenas ahorita. Esa tierra les fue donada por su dios Huitzilopochtli. Pero tenían que todavía conquistarla, llegar a merecer por ellos mismos, ¿sí? Su Dios se las da, pero merezcanla. Entonces, desde ahí, desde ese punto donde está el Tula, hicieron su templo. Y allí es donde hicieron el templo mayor, que está ahorita todavía las ruinas, digamos, no de arriba, o sea, hicieron el templo mayor, pero cuando lo hicieron por primera vez, digamos que fue con esto, ¿no? Con pastos y con de carrizales que ponían ahí, porque no se podía más, como decían. Poco a poco fueron haciendo templos, ¿no? De cal, de tierra, según como iban ellos, digamos, elevándose. ¿Sí? Ahí donde está azul, píntale allá, ¿oh? Ahí, allá, ahí píntale. Ese guárdamelo ahí, por favor. Entonces, queríamos poner un poco de énfasis en esto, que empezaron a llorar y a hacer grandes extremos y ceremonias y visajes y meneos en señal de alegría y contento, ¿sí? Y dieron gracias, pero era el júbilo del descubrimiento. No, mejor dámela. Sí. Píntala aquí, mira. Aquí. Ahí. Gracias. ¿Sí? Me dio mi pequeño hijo un frijolito rojo. Un colorín. Que en estos lugares se da. Es un árbol muy grande de hojas anchas, delgadas, que se caen en otoño, pero que dan unas, ¿cómo se dicen de los frijoles? Sí, ahí, hijo, ahí. Sí, unas vainas de frijolitos. Y unas flores rojas, que aquí en la UNAM hay muchas. Esas florecitas rojas dicen que se comen, que se fríen y que son dulces. Pero bueno, casi no. Estaban llenos de júbilo, ¿sí? Hicieron ahí su asiento cuadrado. Dieron gracias, contentos de haber encontrado, por fin. Ya no iban a andar de aquí para allá. Esa era su casa, su Dios se las dio, pero tenían que llegar a merecerla porque era territorio de los de Azcapotzalco. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando llegan ahí ya hay muchos pueblos aquí. Entonces, ese lugar era de ellos. Se asientan ahí por su orden de su Dios. Y al final se nos dice esto. Hicieron su casa cuadrada, pero la hicieron con temor y sobresalto. Estaban templados en a ver qué pasa, porque este lugar pues no nos pertenece, ¿sí? Y pues bueno, creo que esto terminamos el viaje de Aztlán a Mexico, Tenochtitlan, la tierra prometida, ¿sí? Ahora comienza, digamos, otro modo de poder, ¿cómo podríamos decir? Comprender la guerra, ¿sí? La lucha. Porque ya plantándose ahí,
los mexicanos van a comenzar a configurarse, ¿sí? El Tlactuani, van a poder tener un Tlactuani. No, eso no, píntala ya en lo azul. Van a poder tener, digamos, como todos los nombramientos necesarios para su comitiva, digamos, de gobierno, los que son macehuales, etcétera. Después de ahí, poco a poco iban a comenzar a crecer. Pero esto lo vamos a contar más adelante. Nada más les vamos a anunciar algo. Que en el otro video también se los vamos a anunciar. Que es que ya ahora vamos a entrar a nuestro otro libro que hemos escrito y que por cierto ya tienen derecho de autor y todas estas cosas. Lo digo porque ando buscando quién me ayude a publicar estos libros. En estos libros vamos contando parte por parte donde van pasando, ¿sí? Sí, ahí. Sí. Ahora con la mano, hazle así. Hazle ahí, así. Hazle. Sí, ahí. Entonces, no vamos a ir contando paso por paso donde todo lo que van haciendo los mexicas, ¿sí? Donde van a ir conquistando y cada pelea que tienen. No vamos a hacer eso. Solamente vamos a contar las partes importantes, los acontecimientos que mueven la raíz del pueblo mexica, lo que los llevó a la plenitud divina, los que los llevó a alcanzar el cenit, el esplendor, la divinidad solar. Entonces, el modo de proceder va a ser muy distinto a como lo hemos hecho, ¿sí? Digamos un poco más entre que filosófico político, filosófico poético, ¿sí? Sin dejar de considerar los eventos históricos. Entonces, ya lo veréis en el siguiente video, donde comienzan, no vamos a comenzar así como que, y están en Aztlán, y está Acamapixtli, y todos los, ¿cómo se llaman? Los Tlactuanis, no. Sino los eventos históricos más importantes, según lo que hemos visto con el temple fundamental de los mexicas, que es el valor. Aquí el valor, temple sagrado, el temple sagrado que determina el actuar en tiempos de paz y de guerra. Solo porque están concernidos por la divinidad, la vida no vale nada. Los únicos espectadores de las guerras sagradas son los dioses. Y bueno, ya lo veremos más adelante. Gracias.